Mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo una vez más su amigo el pastor Emilio Vázquez, aquí en el programa Inyección de Esperanza, desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay. Fuerte abrazo, rompe espalda para todos ustedes, y aquí arrancamos nuestro programa en compañía de nuestro queridísimo pastor el Roe Francisco Araque, que está en control de controles en la sala técnica. Bendiciones, mi querido pastor, siempre con su tacita de café y trabajando arduamente para que usted pueda tener esta edición allí en su formato, ya sea en WhatsApp, en Telegram, en Facebook o en YouTube. Ok, saludos cordiales a todos. Aquí está el más 595-985-162-975 habilitadísimo. Estaba agradeciendo hoy y vuelvo a agradecer por este medio también a los hermanos que envían sus ofrendas y su ayuda a través de billetera personal usando este número más 595-985-162-975. Y también a los que me envían su ofrendita, su ayuda a través de billetera Tigo 0985-689824. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes, mis queridos hermanos. Vamos avanzando en el ministerio. Si alguien más se va adhiriendo a esto, le voy a estar muy agradecido. Y así también a los que están en el extranjero. Si lo quiere hacer, lo puede hacer. Tenemos una cuenta bancaria por allí, está Western Union. Con tal de que se contacte conmigo y avanzamos, ¿sí? Al más 595-985-162-975. Estamos saludando también a todos los que se integran a través de Facebook, aquí en nuestra página de la congregación. Ahí está Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración CDE. Así se pone ahí, ya está. Y están viendo las fotos, algunas publicaciones, van conociendo a los integrantes de la congregación. Sí, excelente. Bueno, y si me quieren contactar a mí a través de Facebook, Emilio Vázquez es mi Facebook, en TikTok estoy como Emilio Vázquez también. Saludos cordiales a todos nuestros oyentes de Telegram, siempre en sintonía, dice, bueno, ahí a través de Alejo Robadín y el pastor José Ramón Centurión. Bueno, La Hora y la Verdad es el programa y otros grupos. Bueno, sí, estamos teniendo nuestro video en YouTube. Y gracias al pastor José Ramón Centurión, que se encarga de alzar todos estos estudios en video en YouTube. Usted puede entrar en nuestra página, visite nuestra página de YouTube y apóyenos allí, denos un like. Y bueno, Inyección de Esperanza y ya. Busca Inyección de Esperanza y tiene acceso a nuestra página de estudio. Bueno, o directamente cuando nos encuentra por ahí por Facebook o que alguien ha compartido en algunos grupos de Facebook, Inyección de Esperanza, estudio bíblico con exégesis hebrea, dice. Sí, ese es el mío. Excelente, Boyerito, saludo para ti, Enrique Sabaniego. Bueno, sí, ese es ahí donde dice Inyección de Esperanza, esa es la página. Y el estudio, sí, ahí donde dice Estudio Bíblico con Exégesis Hebrea, Inyección de Esperanza, sí, ese es el estudio que usted hace y que lo comparte por YouTube. Lo encontramos en el Facebook, excelente, adelante. Haga un clic ahí, directo van a entrar en YouTube. Ese es el estudio el video que está haciendo el pastor José Ramón Centurión. Ahí están todos mis prédicas. Bueno, agradecemos al pastor José Ramón entonces, que algunos ya se están encontrando con estos estudios en algunos grupos de Facebook, dice, excelente. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Ya vamos a llegar a eso enseguidita, Acá me piden si vamos con el no todavía, que si está en el cielo o dónde está. Hay algunos que dicen que está en el cielo, otro dice que está en otra dimensión celestial. Bueno, vamos a llegar a eso. Eso sería ya en el 5. Nosotros estamos en Hebreos capítulo 11, verso 2. Estamos en la edición número 821, mi querido oyente. Verso 2, vamos a entrar. Acá me pide transliteración, dice verso 3. Bueno,
Voy a leer verso 2 y 3 y después le leo creo que tengo transliteración del verso 3. Si me pidieron es que tengo. Bueno. Verso 2. Bueno, habíamos hablado en Hebreo 11:1, habíamos hablado de la fe. Acá también tengo la justificación de la fe que me han... que dice... pero hay que tener cuidado, hermano querido Elías. Muchas veces yo dije, cuando se habla de la justificación por la gracia, no es que uno ya no tiene que descartar todo. Cuidado con eso, porque por eso que fue que expliqué ahí también acerca de la fe, ¿verdad? Así que la justificación por la gracia y por la fe. Bueno, ya expliqué cómo es la justificación. Ahora, es justificación por la gracia. Ahora ya le expliqué cómo es la justificación por la fe. Aquí Elías dice, ¿y cómo queda entonces la justificación por la gracia? Yo creo que esa doctrina la que nos prohíbe guardar los mandamientos. Pero ¿cómo es que una doctrina, justificación por la gracia? ¿Qué doctrina es, Elías? Para empezar eso, Elías. Porque tengo que acá responder también, tengo el versículo 2 y tengo el versículo 3 que tengo que transliterar. Pero de paso, Elías, ¿qué doctrina es la justificación por gracia que prohíbe guardar los mandamientos? ¿Dónde se encuentra eso, Elías? ¿Alguien te dio, usted es pastor o su pastor le dio, usted es un líder? ¿Usted me puede mostrar en la Biblia dónde dice que hay una justificación por gracia que prohíbe o que anula los mandamientos? Cuidado, que eso es una doctrina de hombre no bíblica, porque simplemente te voy a pasar un versículo y le echa por tierra a esa frase. Eso ni siquiera es una doctrina, es una frase del cual hicieron una doctrina. Mateo 5, 17 al 19. Mateo 5, 17 y 19. Léalo, consúltelo y luego contáctese conmigo otra vez. ¿Sí? Al más 595-985-162-975. Si la justificación por gracia anula los mandamientos, te digo nomás esto, Elías, para que lleves en cuenta. Si la justificación por gracia anula los mandamientos del Padre, entonces esa doctrina creada por hombre que no tiene sustento bíblico, porque tiene que aparecer en la Biblia donde algún apóstol o el Mesías diga, bueno, esta es la justificación por la gracia, y queda establecido por esta justificación por la gracia que las leyes han sido anuladas. Por lo menos se tiene que, y si es que existe eso en la Biblia, el que dice eso, si es un apóstol, tiene que justificar de dónde sacó, si es que lo hay. Si es que lo hay, Elías. Creo que su pastor, o usted como pastor, o no sé, con el llamado que tiene y está sirviendo, hace un análisis escritural y a ver si encuentra ese versículo. Porque si esa justificación por la gracia anula los mandamientos, esa doctrina falsa va a tener más poder que el Mesías que dijo, no vine a anular los mandamientos. Y donde dice, eso lo dice en Mateo 5:17, en Mateo 5:19 dice que cualquiera que anula un mandamiento, por más corto o pequeño que sea, no va a ser tenido en cuenta en el reino. Pero el que lo enseñe a no cumplir, y el que lo desobedece, por más pequeño que sea ese mandamiento, y enseñe a no cumplir ese mandamiento, imagínense, si es un mandamiento bien corto, bien pequeñito, y alguien sale y dice, no, esto no se tiene que cumplir, pero está vigente, no, porque esto es de la ley, nosotros estamos bajo la gracia. Entonces, ¿qué está pasando con esa persona? Ahí dice en Mateo 5:19, esto no será tenido en cuenta en el reino. O sea, su desobediencia y su enseñanza a desobedecer los mandamientos bajo la dirección y el poder de esa falsa doctrina, de la doctrina de la gracia, le anula a esta persona a entrar en el reino. Así de sencillo. Porque lea qué pasa con el que obedece un mandamiento corto o pequeño y enseña a obedecer. ¿Qué pasa con eso que dice ahí? Este sí va a ser tenido en cuenta en el reino. Así que no me vengan con el chiste de que los mandamientos que están establecidos y vigentes, ¿verdad?
no nos favorece en nada y que simplemente si obedecemos eso estamos bajo maldición porque nosotros estamos bajo la ley de la justificación de la gracia. Desastre, Elías, cuidado. Bueno, paso al otro, en el versículo 2 ya, que alguien me estaba, creo que había alguna pregunta allí, miro ahí. Bueno, la fe que tenían estos antiguos, por la que alcanzaron buen testimonio, según me dice, era una fe católica, porque la fe de los evangélicos nació con Lutero. Yo quiero saber si eso es así, dice. Bueno, qué tremendo. ¿Cómo que? ¿Quién es que pregunta? A ver, ¿qué chiste te dijeron ahí? Nicolás, ¿qué chiste te dijeron ahí? Bueno, ¿cómo que la fe de los antiguos era católica? Y que la fe de los evangélicos, que la fe de Lutero, ¿verdad? ¿Y Lutero acaso no era? Si vamos nomás a este embrollito, Nicolás, ¿no será que te embaucaron con esto? Porque sabes que Lutero era católico. En el 1517, con la reforma ahí entre Sinclio, Calvino, Lutero, ¿sí? Bueno, ellos salieron de la Iglesia Católica, pero eso no quiere decir que aún así, si vamos por eso nomás, yo te digo nomás, la fe de los evangélicos está centrado también en muchas partes en la fe de la Iglesia Católica. O sea, cuando hablamos de fe, ¿qué es lo que creen los católicos y qué es lo que creen los evangélicos? Y hay muchas cosas que los que creen los evangélicos que todavía creen también los católicos, y hay muchas cosas que creen los católicos que creen los evangélicos, y hay cosas en las cuales creen los católicos y los evangélicos que no están en la Biblia también. O sea, si vamos a entrar en esto, Nico, pero solución acá. Vamos a encontrar la solución muy sencillo. En ninguna parte de la escritura, ¿a qué versículo se refiere? Tengo que leer el versículo. Era 11:2. Vamos a leer primero y yo después le voy a hacer una explicación. 11:2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, ¿qué ver tiene acá la fe de los católicos? No entiendo, Nico, pero a ver. Viniendo desde el 11:1. Cierto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio. Ahí sí. Juntando con el versículo 1. O sea, a Nicolás le dijeron que la fe verdadera o la fe es católica, la fe que tiene que ser católica, y que la fe evangélica es una fe que nació mucho más tarde y que probablemente esa fe es medio que, según entiendo acá el resto del comentario de Nico, que esa fe no está bien fundamentada. Aparte que nos dice que la fe es protestante y que es incompleta porque en nuestra fe no están todos los libros de la Biblia. Nico, te hicieron un embrollo acá. ¿Cómo es que la fe se va a basar solamente en número de libros, Nico? ¿Que tú no le dijiste eso a los que te dijeron esto? O sea, que para que mi fe sea válido, tiene que... ¿no te dijeron cuántos libros tienen que ser? Me imagino que si el problema está con la que usan la Biblia latinoamericana, creo que ellos tienen 7 libros más, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 libros. O sea, según lo que te dijeron, Nico,
estas personas, es que para que tu fe sea una fe verdadera, una fe auténtica, uno, tiene que ser la fe católica, porque la fe católica es la que está en la Biblia. Y dos, tu fe no está completa porque, según tú me dices, te dijeron que a ustedes le faltan 7 libros. Es decir, para que la fe sea auténtica, entonces, usted tiene que tener 7 libros más en la Biblia. ¿Será eso así? ¿Será eso que hablamos en Hebreo 11.1? ¿Será que en Hebreo 11.1 decía, depende del número de libros de la Biblia que ustedes tengan, ahí de eso depende la fe? No, eso es otra cosa. El que Lutero haya excluido 7 libros, pero que otras Biblias tengan más libros. Hay otras Biblias que tienen mucho más que por ejemplo la Biblia Cota creo que tiene mucho más libros. O sea, no por eso los cotos. Entonces los cotos son más súper en la fe que los que usan la Biblia latinoamericana. Cuidado con eso. No va por ahí la cosa. Aparte, ahora te digo que ¿dónde dice la Biblia, Nico? ¿Dónde dice la Biblia que la fe bíblica es católica? ¿Acaso hay un escrito en algún versículo donde diga, todos ustedes tienen que tener la fe católica? Porque si decimos, bueno, la fe bíblica es católica porque los antiguos, los antepasados, porque aquí tú me sales con una explicación de que estos antiguos, antaños, estas personas, ellos eran católicos, dice. Pero ¿desde qué tiempo, Nico? Ahora, en ninguna parte de la Biblia dice que la fe es católica. O sea, si tú dices que la fe es católica, entonces me vas a tener que decir que el Padre es católico y el Mesías es católico y los apóstoles, todo el mundo eran católicos. Y eso es una religión. O sea, ellos no estaban involucrados en la religión católica. El Padre nunca se identifica con la religión católica. Ahora, la definición católica es otra cosa, pero la religión católica no. La religión católica, ahora ahí de que estos antiguos, estos antaños, los apóstoles, por ejemplo, y se puede demostrar por la Biblia que ellos no se identificaban con la fe católica. El grupo de los apóstoles, los 12, y muchos, hasta más o menos que tenemos la Biblia ahí escrita, que pertenecían a los nazarenos. Hechos 11:26. O sea, no dice que eran los católicos. Y no me vengan con el chiste ahora de que estos nazarenos eran los católicos, porque la Iglesia Católica Apostólica Romana se funda, nace realmente ahí con Constantino, que lo imperializó, y cuando se hizo el concilio de Nicea, se fundamenta la fe de la Iglesia Católica como religión oficial. Ahora, todo lo que sucede en la Biblia no es monopolio de la Iglesia Católica, porque el Mesías no se identificó como católico. Él no dijo, yo soy de la religión católica. Eso no es así. Bueno, la fe es escritural. La fe nunca dice la Biblia que la fe pertenece a los católicos o a los evangélicos o a los pentecostales o a los adventistas. Eso ya después nace. Y por un lado sí tienen razón lo que te dijeron, que el pentecostalismo, o sea, la iglesia evangélica, nace en el año, en tiempo de Lutero, Sincleo, Calvino y demás. La iglesia evangélica es muy joven. La iglesia evangélica nace con la Reforma en el año 1510, a partir del año 1500 en adelante. 1500, 1511, 1517, Lutero es lo que más se conoce. Pero ya antes había otros que ya estaban ahí batallando y saliendo del seno de la Iglesia Católica y protestando contra contra algunas doctrinas, contra el Papa, contra algunos preceptos. Bueno, y se conoce más lo de Lutero por lo que es más histórico y que nos llegó más a nosotros, pero no era él solo.
Tyndall y eso está también, William Tyndall. Bueno, y es ahí donde nace ahí donde se nace el cristianismo evangélico, la Edad Media, a partir del año 1500 en adelante. Anterior a eso no existía iglesia evangélica como religión. Solamente existía la iglesia católica como religión cristiana a partir del año 325 hasta el 1500, ¿sí? Después, cuando hubo la reforma, sí. Pero sí, aparte de eso, como religión cristiana estamos hablando. Aparte de eso, aparte de la iglesia católica, la otra iglesia cristiana que surgió y denominaciones son la iglesia evangélica que surge a partir del año 1500 en adelante. Nico, en eso sí tienen razón. Quizás esto va a ser un golpe para muchos, pero eso es la realidad. La historia lo dice. Está documentada eso. Ahora, si vamos a discutir, porque alguien me va a decir, no, el Mesías era pentecostal, no, el Mesías era católico, no, el Mesías no era nada de eso, porque son denominaciones, ¿sí? El Mesías era el Mesías, el ungido, el enviado, el Salvador, el rescatador, que vino a anunciar la buena nueva, es decir, a enseñarnos la correcta interpretación de esos mandamientos y otros consejos que ha dado al Padre al pueblo, y él mismo lo cumplió, y bueno, y cumple su función mesiánica para nuestra salvación. O sea, él no vino a decir, yo fundo tal iglesia, tal denominación, ¿sí? Y lo que él vino a hacer es rescatar al pueblo, al pueblo santo, al cuerpo santo, que va a pertenecer en el reinado al Padre cuando él venga por segunda vez. Y ahí no es que se va a levantar solo los católicos o solo los evangélicos o quizás solo los pentecostales o los bautistas o los testigos, no, porque si así fuera, entonces el Mesías se tenía que identificar ya con uno de esos, pero él no lo hizo. Bueno, ahora entro en el verso 3. Acá que me pedía, ¿por qué quiere transliteración? Sí, acá dice, por la fe entendemos haber sido constituido, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve fue hecho y lo que no se veía. Acá me dice, quiero saber si esta palabra era el mismo Dios o qué pasa, porque dice que fue hecho las cosas por él, si tiene transliteración. Bueno, pero ahí te dice, a ver, ¿cuál es tu versión? ¿Cuál es tu versión? Acá dice latinoamericana. A ver. 11.3. Yo estaba leyendo la Reina Valera. 11.3. A ver qué tenemos acá. Por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios, dice tu versión. Y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no aparece. Claramente está ahí el Todopoderoso Yahweh usando su palabra. Dice que es su palabra. Está Yahweh y está su palabra. No es que su palabra es Yahweh mismo, sino que sale de Yahweh. O sea, no sé, tú quieres hacerme, o sea, entonces vamos a tener dos Elohim ahí. Tú me dices que está, porque ahí dice, y en la versión tuya también dice cómo está la Reina Valera. A ver quién es el que escribe, a ver si aparece acá algún nombre, porque está interesante esto. Adolfo, puede ser. Adolfo. Si tú me dices que si está Yahweh y de Yahweh sale su palabra y esa palabra se convierte otra vez en Yahweh, o sea, como que hay dos. No sé a qué quiere llegar.
No sé, o sea, me deberías de haber dado algunos versículos a qué quieres llegar. Porque aquí para mí está muy claro. A ver cómo dice en otra versión. 2:11:3. En esta versión dice: por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Elohim, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. O sea, el Padre habló, y al hablar Él ordenó, y fue su orden, no fue otro Elohim. O sea, tú quieres convertir esa palabra en otro Elohim. A eso parece que quieres llegar, Adolfo. Pero no. A ver, la que también nos va a ayudar mucho acá sería Lavín. Dice: por la fe comprendemos que el universo se formó por la palabra de Elohim. Por la palabra de Elohim. Se formó por la palabra. Él habló, hubo una orden. Hágase, suceda. Bueno, entonces eso fue una orden. Y su palabra tenía poder, energía, y convertía lo que no había y no se veía en cosas reales. No es que su palabra se convierte en otro Dios, o en otro Elohim, o en otro Yahweh, o en nada. Porque no me es claro esto, pero espero que me envíes más datos para que yo pueda entender a qué quieres llegar, Adolfo. O si tienes alguna pregunta y me estás tirando una indirecta, no entiendo cuál es la situación, porque tienes que darme otro versículo. A ver, ¿qué es lo que estás queriendo entender? Y me pide transliteración. En la transliteración te podemos decir, pues ya es muy sencillo. Nosotros confiamos que el universo fue creado por el poder de la palabra del todopoderoso Yahweh. ¿Sí? O nosotros confiamos que el universo fue creado por Yahweh, lo cual Él lo creó con el poder de su palabra. De modo que lo que no existía ante nuestra visión ahora existe por el poder de la palabra. ¿De quién? De Yahweh. Esto es tremendo. No se habla acá de que su palabra era otro ser con inteligencia. Porque cuidado con esta doctrina, mi querido Adolfo. Cuidado con esta doctrina, que de querer convertir la palabra del Padre en otro ser con vida, con inteligencia, independiente del Padre. Porque cuidado, que así hicieron con el poder del Padre, que es el Espíritu. El Espíritu. Bueno. Había otra pregunta por allí relacionado. Si la fe convierte lo invisible en visible, dice acá, para nosotros, se puede decir que el Todopoderoso usó la fe para crear. Si el Todopoderoso usó la fe para crear, ¿pero qué te está diciendo acá? Acá te dice, acá dice en el verso 3, porque en el verso 3 dice: por la fe comprendemos que el universo se formó por la palabra. O sea, el Padre usó la palabra, usó su poder. ¿En quién Él tenía que tener fe si Él es el Todopoderoso? O sea, si Él tenía que tener fe en alguien más para crear cosas, o sea, eso escapa de lo que estamos estudiando. Ya no entra en la competitividad teológica del tema que estamos desarrollando. Erna. Cada pregunta que me están tirando acá. O sea, el Padre usa poder. Él no necesita usar fe, porque nosotros somos, porque acá, si tú lees, a ver, por lo menos la versión de la 20 dice: por la fe comprendemos, que nosotros tenemos fe,
confianza de que las cosas que ocurren y existen hoy fueron creadas por el poder de la palabra del Padre. Y no te dice que por la fe nosotros sabemos que el Padre creó las cosas por la fe. Eso no ocurrió. Nosotros somos los que tenemos que tener fe, no el Padre. El Padre no necesita tener fe si es Él el creador. Si en Él se tiene que tener fe. Por eso es que tenemos que tener atención también en el propio Mesías. El Mesías tenía fe. El Mesías tenía fe en el Padre. ¿Por qué el Mesías tenía fe? Porque él tenía su Padre, tenía su Creador, tenía su Elohim, a quien él adora, que es su Padre. Eso lo habíamos estudiado en Hebreo capítulo 1, verso 1 al 5. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado, le dijo el Padre. ¿Se acuerdan? Ahora, pero el Padre no puede estar teniendo, bueno, yo tengo que tener fe para tal cosa. O sea, no cuadra eso. No sé a qué quieres llegar, Erna. Sí, pero ojo, nosotros no es que tenemos que pensar, ¿verdad? Y usar cualquier palabra como que, bueno, lo que yo diga se materializa. No, depende de la voluntad del Padre, que si lo que tú estás creyendo, hermana Erna, si Él quiere, si está en su buena voluntad y si va a ser de bendición para ti, el que lo va a materializar es Él. Él lo va a hacer. ¿Entiendes? Porque entonces si tú te pasas ahí donde te dicen que si es que tú crees algo, lo determinas o lo decretas, dice. Y si no sucede, es porque no tienes fe, así me dicen. No, cuidado. ¿Acaso ellos, todo lo que ellos decretan, supuestamente, cuidado con la palabra decretar, ¿sí? Entonces, bueno, ellos usan decretos. Yo decreto tal cosa, como si fuera que eso se tiene que cumplir sí o sí. Pero muchos de los que usan esa palabra, nada funciona en su vida. Porque si todo lo que ellos decretasen funcionara, el mundo no estaría como hoy, Erna. Y te mienten, porque no es por lo que tú decretas o lo que tú crees sí o sí se tiene que materializar. Como si fuera que tú eres el que va a transformar la cosa. Tu fe en el Todopoderoso y la voluntad del Todopoderoso de querer hacer por su buena voluntad las cosas también, es lo que va a determinar si se transforma esa bendición en material o no. Y también tu esfuerzo, tu dedicación, tu amor por Él, tu paciencia y tu perseverancia en la fe y tu obediencia a los mandamientos establecidos. Acá no es sencillo, no vamos a ser personas que, no, yo pienso, toco mi cerebro acá, ahora yo creo y esto se va a cumplir, y aparece, cuidado. Esto ya es muy cósmico, muy cósmico y muy cómico, ¿verdad, Erna? O sea, no le crean a estas personas que te siguen hinchando así, diciendo de que, si tú decretas y tú lo determinas, pero si no sucede, es que tú no tienes fe. Por favor, si las cosas fuesen así, ya no habría violencia, ya no habría pobreza. El mundo sería totalmente distinto si fuese así, porque todos estaríamos pensando, ¿sí? El bien, y se materializaría. Chau pobreza y no habría pobre, ¿sí? Chau corrupto, y esto corrupto no sé qué iba a pasar de todo ello, pero íbamos a decretar todo nomás. O sea que los que decretan cosas piensan que ellos tienen poder, pero no. De lo que uno cree y pide al Padre, ¿sí? Tiene que pedirlo creyendo que el Padre le dará, pero eso no obliga al Padre que sí o sí te tenga que dar todo lo que tú quieras. Vos tenés que creer que el Padre te va a dar, pero también tenés que creer que el Padre puede decirte no te puedo dar, no puedo concederte esto. Ahora, ¿y el por qué? Eso yo ya no sé. El Padre que conoce tu corazón, tu voluntad, tu destino, tu presente, tu pasado, Él conoce tu futuro. Quizás si ahora mismo
sucede lo que tú quieres, se materializa, tú no estás preparado, no vas a poder ministrarlo, no es el momento, al final no te va otra vez a ser de bendición, no te va a traer gozo, Él lo sabe. Entonces, hay que también saber aceptar un no como una respuesta favorable del Padre, mi querida Erna. No te molestes y no te sientas triste por estas personas que te dicen esto así, de que lo que determinas, lo que decretas, y si no pasa, quiere decir que tú no eres una persona de fe, que no tienes el Espíritu Santo, es que estás en algún pecado. Mentira, mentira. Porque yo le puedo confrontar a estas personas y que decreten algo a ver si sucede, y no va a pasar nada, porque eso es una falsa doctrina. Bueno, ok, hasta aquí nuestro programa El Día de la Fecha. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a los que hacen posible que estemos respondiendo a esta pregunta, gracias por escuchar, por sintonizar el programa Inyección de Esperanza. Será hasta la próxima. Shalom, bendiciones.